Y justamente mi profesor Escala, eso es lo que nosotros como consultora estamos dispuestos a recobrar, ese espectáculo, ese desarrollo del profesional, ese desarrollo, porque al querer entrar nosotros en una industria del fútbol a nivel internacional, tenemos exigencias, porque el mercado internacional tiene exigencias hacia los jugadores de fútbol. Y estas exigencias siempre van vinculados a encontrar el bienestar y el máximo desarrollo de un jugador de fútbol. Y sobre esto, este máximo desarrollo, este ánimo de bienestar que pueda tener el jugador, está dentro y fuera de la cancha. Y sobre esto le quería decir al profesor que nos hable un poco del bienestar que debería tener un jugador dentro del equipo de fútbol, dentro de su entorno interno y externo, para desarrollarse de la mejor manera. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante que debemos desarrollar en el fútbol ecuatoriano es la parte de las bases. Porque si bien es cierto, lo que se presenta en el estadio es el espectáculo, pero lógicamente si nosotros queremos hacer de este deporte una verdadera industria, tenemos que primero tratar de desarrollar correctamente un proceso. El fútbol como tal es exactamente como la educación. O sea, cuando yo estudié en Esmeralda, normalmente uno iba al primer grado a llorar, ¿no? Ahora, normalmente, el niño va a prekinder, o sea, se inicia el desarrollo motor de la persona, o en este caso del niño, desde muy temprana edad. De tal manera que, en ese sentido, creo que ha habido un cambio muy grande, ¿no? Lógicamente, si nosotros aspiramos a que el fútbol ecuatoriano realmente entre en la órbita del fútbol mundial, porque ese debe ser el objetivo que debemos perseguir todos, tenemos que primero tratar de encontrar una verdadera organización. Y yo creo que aquí en el fútbol ecuatoriano esa organización que no se da todavía, que esa organización lógicamente debería manejarla la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque es la institución rectora de nuestro deporte. Yo creo que la organización del fútbol ecuatoriano todavía le falta muchísimo. Entonces, como le dije anteriormente, deberíamos tener una correcta organización. Deberíamos tener una excelente infraestructura. Es verdad que Ecuador ha clasificado a 3 mundiales, pero cuando hablamos de canchas, aquí realmente no hay canchas. Por ejemplo, vemos el caso de la ciudad de Guayaquil. Bueno, tengo viviendo aquí más de 40 años y realmente no hay infraestructura aquí en Guayaquil, no hay cancha. Guayaquil tiene una población flotante de más o menos 2 millones de habitantes y las pocas canchas que ha habido, el alcalde les ha metido cemento. Claro, entonces yo vivo en el sur de la ciudad, vivo por Los Esteros, y anteriormente ahí en la pradera habían 5 canchas, pero esas canchas rápidamente le metieron cemento, y la última cancha que había, ya ahora han hecho una pileta, que realmente para mí va a ser complicado, porque cualquier niño que quiera ir ahí le digo que no, porque al comienzo pueden ir, pero después no le dan mantenimiento y van a tener problemas de enfermedades, más bien metiéndose a esa agua sucia. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que existen las canchas del sur, allá en el Guasmo, pero esa infraestructura no se la puede utilizar solamente cuando se va a jugar partidos oficiales. O, por ejemplo, en la Pérez Perazo, le cobran a uno hasta el transporte. O sea, uno va con su carro, por ejemplo, y tiene que pagar algo ahí por el parqueo.
Entonces, realmente en una población, como le digo, flotante de 2,5 millones de personas, no hay absolutamente una cancha para que la gente pueda llegar libremente y practicar este deporte. Ahora, por lo menos, creo que ahí se está construyendo el parque de acá de Los Amanes y esperemos que se le dé la facilidad a toda la gente para que puedan entrar a esa infraestructura, porque el fútbol es un deporte que tiene que partir de una base y en esa base se tiene que desarrollar la masificación, porque es a través de la cantidad que tiene que aparecer la calidad. O sea, tenemos que buscar siempre que de la cantidad salga la calidad. Y entonces les decía que infraestructura realmente, no solamente aquí en Guayaquil, sino que casi en todo el país no existe. Entonces ese es un problema grave, porque si no hay infraestructura, realmente no se va a desarrollar el fútbol como nosotros queremos. Después tenemos que tener entrenadores y preparadores físicos, médicos, con capacidad. Porque yo creo que el deporte mundial, no solamente el fútbol, cambió desde el momento en que la ciencia se introdujo en el deporte. Entonces, de tal manera que aquí el doctor Morocho habló muy bien de la capacitación. Yo creo que elementos fundamentales para el mejoramiento de todos los aspectos de la sociedad es indudablemente la planificación, la capacitación, el desarrollo de metodologías modernas que permitan que la persona se preparen y de esa manera den un paso adelante. Y después también, lógicamente, necesitamos el material humano. Aquí en el Ecuador, a través de las evaluaciones y de los test, nosotros hemos comprobado, bueno, yo tengo muchísimos años involucrado en esta actividad, hemos comprobado que aquí hay un material humano para fútbol muy bueno, pero que desgraciadamente no llega al alto rendimiento porque además de los parámetros que hemos analizado, también tenemos que tomar en cuenta que el nivel competitivo es deficitario. Aquí los campeonatos no son duraderos, se deberían hacer campeonatos duraderos a partir de los 10 años, donde los chicos puedan jugar un promedio de 30, 40 partidos por año. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque sencillamente todo el tiempo estamos preocupados del dinero. Dice, no se puede hacer, la Asociación de Fútbol del Guaya, por ejemplo, no hace campeonatos duraderos porque aquí hay 20 clubes, pero cuando se va a organizar el campeonato sub-12, por ejemplo, dividen, esos 20 clubes hacen grupos o sea, 3 grupos de a 6 o de a 7. Y entonces un equipo juega 6 partidos en el año. Entonces, así no se pueden formar jugadores. Entonces, y eso repercute cuando Ecuador va a jugar los torneos internacionales. Entonces, llegamos allá, nos golean y después dice que la culpa la tiene el entrenador. Pero si el entrenador no es culpable de nada. Entonces, todo ese tipo de situaciones se tienen que corregir para que, lógicamente, como lo estamos analizando aquí, se pueda desarrollar el fútbol a un alto nivel. También yo considero que es muy importante que paralelo al desarrollo futbolístico del jugador también se desarrolle una cultura deportiva que englobe, por ejemplo, la parte social. Porque cuando nosotros analizamos el fútbol, nosotros vemos que básicamente este deporte está cobijado por una cosa que es muy importante, el entrenamiento. Y uno de los conceptos del entrenamiento dice que el entrenamiento es introducir lo científico en lo humano a través de lo pedagógico para lograr el máximo rendimiento psicofísico y social del entrenado. Entonces, normalmente el futbolista ecuatoriano, el futbolista sale de extractos sociales medio, bajo, y hay una realidad, aquí en este país los mejores jugadores no son de las grandes ciudades. Si ustedes se ponen a analizar de dónde han salido los mejores jugadores del Ecuador, no son de las grandes ciudades como Guayaquil y Quito. Entonces, de tal manera que es fundamental capacitar a los entrenadores para que vayan a descubrir esos talentos en los recintos, en las parroquias, en los caseríos, y poderlos traer a los centros de desarrollo como son las ciudades más importantes de nuestro país. Entonces, de tal forma que ese concepto que yo le estaba analizando tiene prioridad porque el jugador no solamente tiene que aprender a desarrollar las capacidades motrices,
o las capacidades perceptivas, ¿no? O las capacidades condicionales, sino que también tiene que desarrollarse la parte social y afectiva. O sea, el jugador tiene que tener un nivel cultural, un nivel intelectual para poder enfrentarse a la realidad, porque el fútbol, además de ser un deporte muy competitivo, también hace que el deportista entre en la esfera social de un país, porque ustedes ven, por ejemplo, los jugadores de fútbol aquí son más conocidos que los diputados. Entonces, el jugador se inicia en un sector pequeño de nuestra patria, pero en la medida que va creciendo futbolísticamente, también va creciendo socialmente y se convierte en un ente social. Entonces después la gente ya no solamente lo quiere ver en la cancha, sino que cómo se comporta fuera de la cancha, si come bien, cómo se sienta a una mesa, cómo habla, si tiene facilidades para expresarse, porque yo he escuchado muchas veces que dice, ese juega bien, pero cuando habla, menos que cero. Entonces, todas esas cosas son fundamentales. Y, lógicamente, cuando un jugador desarrolla la parte mental, eso, lógicamente, que le da confianza, y eso le da seguridad, y, por ende, mejora la autoestima, que es primordial y fundamental en el ser humano. Mi querido profesor, y sobre eso quiero ahondar un poquito más, quizás. Por la experiencia que me ha tocado conversar con algunos jugadores de todo tipo de categorías, me han contado casos en donde me dice, vea doctor, ¿cómo quiere que de alguna manera un jugador rinda si no tiene para el bus siquiera, para cómo llegar? Casos en donde, como les comentaba en algún momento, no habían desayunado a entrar a las prácticas, no tienen zapatos, medias, que parecen cosas tan obvias que debería contar un jugador. En muchos de los casos no los tiene, y yo he visto en lo personal, y lo digo porque tenemos buena relación con algunos futbolistas, eso afecta. Parecen cosas tan pequeñas, cosas que se pueden solucionar con pocos recursos económicos, pero afecta enormemente el bienestar que él pueda tener en un equipo de fútbol. Y como decía el profesor Escala, eso se repercute como inmediatamente en el desempeño él de un equipo de fútbol. No se siente cómodo, no se va a sentir cómodo y no va a dar un espectáculo como nosotros quisiéramos. De ese bienestar, tal vez si nos puede ampliar un poco más. Por ejemplo, yo les decía de que ese concepto que nosotros tenemos del entrenamiento, este concepto macro, este concepto engloba realmente lo que necesitamos que sea un jugador de fútbol. Tradicionalmente el entrenador se preocupa del chico durante 2 horas diarias. O sea, lo ve al jugador en el momento que viene a entrenar. Pero ese es un concepto muy pequeño del entrenamiento, es un concepto insignificante, porque realmente nosotros tenemos que hacer la función no solamente de entrenador, sino de visitadora social, en estos casos a veces de médico, ¿no? Tenemos que hacer las funciones de padre y dentro del entorno, para que el jugador moderno realmente logre un alto nivel, tiene que estar dentro de un triángulo, ¿no? En ese triángulo, en la parte más alta del triángulo tienen que estar los padres. En una de las partes bajas tiene que estar la escuela educativa y en el otro lado la escuela deportiva, porque no solamente hay problemas en el índice alimenticio o nutricional, porque ahora ya no tenemos que hablar de alimentación. Normalmente aquí en el Ecuador nosotros nos alimentamos por costumbre o por moda. Por ejemplo, yo soy esmeraldeño. ¿Qué le gusta comer al esmeraldeño? El tapao, el encocado. El manaba le gusta el biche, al guayaquileño le gusta el ceviche, o la guatita. Entonces, nosotros tenemos, cuando hablamos de deportistas, tenemos que hablar de nutrición, porque cuando hablamos de nutrición, tenemos que reconocer primero las características de cada deporte. Por ejemplo, un velocista, su nutrición tiene que estar basada en proteína. Un jugador de fútbol es una nutrición mixta, donde se combina carbohidratos, proteínas, grasa. Un corredor de maratón, su mayor ingesta calórica la va a dar
las grasas. Entonces, debe haber una relación fundamental dentro de ese triángulo que yo les decía. Involucrado. A veces los padres, los chicos van a las escuelas de fútbol o a los clubes a entrenar, pero los padres no participan a veces de eso. Los padres no quieren que jueguen fútbol, más bien quieren que se dedique exclusivamente a estudiar. Pero hay un universal que dice cuerpo sano en mente sana. O sea, cuando nosotros llevamos a nuestros niños a practicar deporte, lo estamos liberando de las enfermedades y de tantas situaciones negativas. Porque en realidad desde que nosotros nacemos, desde que nace el ser humano, está apto para la actividad física y para el deporte. Porque cuando uno nace, los impulsos nerviosos que da el niño se van convirtiendo a través de la actividad en impulsos mecánicos. Entonces, el niño nace, se da vuelta, todo. El niño gatea. ¿Para qué gatea el niño? Para fortalecer los músculos, para después poder caminar. Entonces, la atrofia es negativa. Toda persona que no hace Pero como les decía, nosotros necesitamos desarrollar a la par de la actividad deportiva, desarrollar también una cultura deportiva, pero mucho más profunda, una cultura nutricional que es determinante para que el jugador de fútbol, cuando llegue al alto rendimiento, pueda tener esa capacidad, esa base en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica y en la parte nutricional para cumplir realmente las cargas físicas, porque el fútbol como un deporte de alto rendimiento, en lo que más ha mejorado es en la parte física. O sea, hace unos, qué sé yo, 30, 40 años, un jugador de fútbol corría unos 4 kilómetros en un partido. Ahora un jugador de fútbol corre 11 y 12 kilómetros en un partido. De tal manera que el rendimiento físico se ha triplicado. Y para cumplir con eso se necesita tener una gran alimentación, una gran nutrición, porque el entrenamiento es ondulatorio. O sea, el deportista está en un nivel y al recibir un estímulo físico, una carga física, un componente de fuerza, velocidad y resistencia, sus condiciones bajan. ¿Y de qué depende que suba? De la nutrición correcta y el descanso adecuado. De tal manera que en ese sentido yo creo que para que nuestros deportistas sigan mejorando, sigan creciendo y puedan lógicamente llegar al alto nivel, se necesita que participen muchas personas, como lo dije anteriormente, los padres, el equipo técnico, que debe estar compuesto por un médico nutricionista, y lógicamente la correcta aplicación de las cargas de parte del preparador físico y del entrenador. Porque si bien es cierto, nosotros queremos que el fútbol se convierta en un espectáculo, para ello tenemos que masificar este deporte para que de la cantidad salga la calidad, porque es a través de eso que nosotros vamos a poder competir, porque el fútbol al final termina siendo un deporte donde el objetivo central es la competencia. Y a través de esa competencia, lógicamente, se van a imponer los que tengan mejor capacidad y mejor desarrollo motor. Y sobre esto, hay una cosa que quiero ahondar un poco más, mi querido profesor, porque justamente estos videos, y yo sé que hay muchos dirigentes de equipos que nos están viendo este momento en vivo y lo harán en las grabaciones. Hay una cosa que usted lo tomó del bienestar y nos hablaba de la familia. Pero para un futbolista, todos sabemos que ya al momento que empieza en la industria del fútbol a generar sus ingresos, también de él depende de su familia. Y aquí quiero tocar, porque esto es algo que tiene que conocer la sociedad.
es necesario que se cumpla con lo que se prometió económicamente al jugador, porque eso significa el sostén de su familia, pero además del sostén de su familia significa el bienestar de su familia. Yo, como padre de familia, sabemos muy bien, podemos no comer, yo no puedo comer, pero mis hijos sí. Entonces, el hecho de que no se sienta bien la familia económicamente, porque le pueda faltar un dinero, como bien decía el ingeniero, 1 o 2 meses, pero como máximo, más de eso ya no, porque ya existe a sentirse incómodo. Ya, si uno ve que la familia no está bien, que por ahí la persona que le arrendaba la casa, el departamento, empieza a decir, bueno, ¿qué pasó el otro mes? ¿Qué pasó? Ya uno no se siente cómodo en el trabajo donde está. Es que uno le falta para la movilización, le falta para la familia, para el alimento, ya no se siente uno cómodo, y ya no existe esa fidelidad que nosotros esperamos en un jugador de fútbol cuando empieza ya a desarrollar todo su potencial. Es necesario que ahondemos esto porque hay muchos dirigentes en el fútbol y en la empresa en general que a veces minimizamos el hecho de dar un mensual o del pago de ciertas obligaciones que se tiene. Cuando este es el espacio, justamente, mi querido profesor, yo quiero ahondar, el bienestar de la parte económica que debe ser cumplido con cabalidad para que este bienestar económico no afecte al rendimiento de un jugador. Y más bien, de esto le quería ahondar con usted mismo. Sí, indudablemente esa situación, como lo dijo antes el ingeniero Guzmán, se ve a diario aquí en el fútbol ecuatoriano, donde lógicamente no hay conciencia de parte del dirigente y lógicamente también a veces del entorno que envuelve al jugador de fútbol. También hay un problema de parte del jugador, porque a veces el jugador no se lo ha concienciado, porque nosotros, como le decíamos, nos preocupamos de que el jugador aprenda técnicamente bien todo, que tenga desarrollado el aspecto cognitivo del juego, que es la parte táctica, ¿no? Que desarrolle las capacidades físicas, pero también es fundamental que él aprenda a manejarse socialmente, aprenda a manejarse en la parte en la parte económica, o sea, que él sepa que el fútbol es una profesión, que es verdad que es una profesión lucrativa, pero que también esa profesión tiene un ciclo de vida corto. Aquí en el Ecuador normalmente por el mal desarrollo, por el mal trabajo que se hace en las divisiones formativas, nuestros jugadores aparecen recién a los 22, 23, 24 años como jugadores de alto nivel, porque no se cumplen los procesos, porque en realidad el jugador debería comenzar a los 5 o 6 años su etapa lúdica, después llegar a la etapa de entrenamiento, de etapa de aprendizaje sobre los 10 años, después la etapa de perfeccionamiento sobre los 14 años, en la etapa de la pubertad, y después finalmente la etapa de entrenamiento y competencia. Entonces, si se cumple ese proceso, el jugador para llegar a ser profesional tendría que entrenar mínimo unos 10 años, pero ya a los 17 años y el jugador debería estar en primera, como ocurre en Brasil, como ocurre en Argentina, en Chile. No, acá el jugador comienza tarde. Entonces, comienza tarde, lógicamente llega a ser un profesional del fútbol también tarde. Entonces, si él llega a ser profesional del fútbol a los 22, 23 años, recién allí comienza a disfrutar del dinero que le da el fútbol. Sí, pero ese jugador que comienza a esa edad, recién también va a terminar a los 31, 32 años, entonces va a tener un ciclo de 6, 7 años. Como por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de Lastra es un jugador de Melé, pero Lastra, el otro día me enteré que ya tiene 28 años. Entonces, yo antes no había escuchado de ese jugador, por ahí me enteré que jugaba en Aucas. Pero ahorita que está en un equipo como MLE, comienza a sonar su nombre, entonces, pero tiene 28 años. Entonces, si él juega en un nivel alto, unos
4 o 5 años más. Es poco tiempo, comparado con otros jugadores que juegan 10, 12, 14 años. De tal manera que se lo tiene que preparar, o sea, se tiene que buscar gente que lo pueda inducir correctamente a cómo tiene que manejar su dinero. O sea, que aprenda a ahorrar, porque yo he visto en el pasado y lógicamente en el presente muchísimos jugadores que yo tuve 15 años en la Federación Ecuatoriana de Fútbol como preparador físico de todas las categorías del fútbol ecuatoriano. Y en ese tiempo vi muchísimos jugadores, el caso de Hermen Benítez, del Capurro, de Olger Quiñones, de la mayoría de los jugadores que han tenido un nivel altísimo en el fútbol ecuatoriano, tuve la suerte de entrenarlo. Y muchos ganaron grandes cantidades de dinero, pero también asimismo las botaron. Porque el jugador de fútbol no tiene una cultura del ahorro. O sea, él se confunde y piensa que todo el tiempo va a estar en esa nube rosada. Y se olvida que el peor enemigo del jugador de fútbol es el tiempo. Y entonces, ¿cuándo se piensan en ahorrar? Cuando ya están en el declive, cuando están en la parte final de la carrera. Y ahí ya es muy difícil. Entonces, yo creo que la Asociación de Fútbol del Ecuador, que bien la preside el compañero y el amigo mío, el ingeniero Guzmán, debería en ese sentido tener ahí una persona o un grupo de personas que le den charla permanentemente a los jugadores para que lo sepan guiar en ese aspecto, para que ellos cuando ya comiencen a ganar dinero, se preocupen de ahorrar. Aquí, por ejemplo, yo conozco muchos empresarios, muchos representantes de jugadores de fútbol, que solamente ellos miran al jugador de fútbol cuando llega a ser figura. O sea, se preocupan del jugador de fútbol cuando llega a ser figura. Entonces están como esos perros que están enjaulados, esperando que aparezca una figura para caerle ahí. Cuando debería ser lo contrario. Ellos deberían hacerle un seguimiento a los chicos que tienen condiciones, pero para eso tienen que prepararse, para saber qué características debe tener un chico para llegar al alto nivel. Entonces, deberían hacerle un seguimiento y ayudarlos en ese proceso para que cuando ya el chico llegue a ser figura, ya esté rodeado de todo este tipo de situaciones y no fracase, por lo menos económicamente. Porque de pronto futbolísticamente no, pero económicamente. Entonces, de esa manera, cuando ese individuo, esa persona, ese elemento se retira de la actividad, va a poder disfrutar lógicamente de todo ese esfuerzo, porque aparentemente la gente piensa que jugar fútbol es fácil. No, yo les decía anteriormente que el fútbol es un deporte físicamente agotador. O sea, porque en lo que más ha cambiado es en las cargas físicas. Normalmente cuando nosotros hablamos de este aspecto, el jugador de fútbol también tiene que estar concienciado de su trabajo, porque no solamente que es un esfuerzo el que realiza, sino que él tiene que saber por qué se hace este esfuerzo. Él tiene que saber que a través de este esfuerzo él va a generar una carga que es interna y externa, una carga externa que es la cantidad de metros o kilómetros que corren durante un microciclo semanal de entrenamiento. Pero también eso genera una carga interna, que es a corto, mediano y a largo plazo, en el organismo del atleta. Entonces, en ese aspecto yo veo que, por ejemplo, aquí los jugadores terminan el campeonato y salen, pero corriendo, pero a meterse a los salones. Entonces pierden la forma deportiva más rápido que la lograron. Y entonces también ese es otro problema que tenemos que mejorarlo acá en el Ecuador, porque aquí está el compañero Santos y él sabe que, por ejemplo, anteriormente, aquí en el Ecuador, cuando se desarrollaba un campeonato de fútbol, este campeonato se iniciaba en marzo y terminaba en noviembre. Entonces, habían más o menos 2 o 3 meses de descanso.
Ahora ya no ocurre eso. Ahora recién el fútbol ecuatoriano está entrando en la órbita del fútbol mundial. Ahora el campeonato termina en diciembre y comienza a fines de enero. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cada vez tenemos que tener personas más capacitadas en cuanto se refiere a los cuerpos técnicos. Porque ahora hay que hacer una planificación donde se tiene que priorizar el aspecto cualitativo con relación al aspecto cuantitativo del entrenamiento. O sea que tenemos que evaluar, ¿no?, a cada uno de nuestros atletas, porque es verdad que el fútbol es un deporte colectivo, pero la preparación física tiene que ser individualizada, porque lo que es mucho para uno es poco para otro. Entonces tenemos que trabajar de esa manera para sacar el mayor provecho al poco tiempo que tenemos para prepararnos, de tal manera que en ese sentido yo creo que si nosotros desarrollamos todos estos parámetros, cada vez nuestro deporte va a ser mejor y de esa manera los jugadores y todas las personas que estamos involucradas en el fútbol vamos a disfrutar de un mejor espectáculo y vamos a poder exportar, porque yo creo que Ecuador debería ser un país eminentemente exportador de jugadores y nos hemos convertido en un país importador de jugadores mediocres, porque los grandes jugadores no vienen acá. Y entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que, como lo decían antes el ingeniero Guzmán, muchísimo del dinero que debería corresponderle al jugador ecuatoriano se va al exterior, porque cada vez hay que pagarle grandes sumas de dinero a esos jugadores que no suman absolutamente nada en el terreno de juego, que no brindan un espectáculo para que la gente vaya cada vez más a los estadios. Nosotros vemos que todos los clubes aquí traen 4 jugadores extranjeros. Entonces, si ustedes se ponen a sumar la cantidad de clubes que hay en este país, en la primera, por ejemplo, son 12 clubes, y suman 4 jugadores por club, son 48 jugadores, y las grandes cantidades de dinero que ganan ellos, entonces se egresa una suma altísima de dinero que debería ser para los jugadores ecuatorianos, pero lógicamente tenemos que también mejorar el espectáculo para que no poder traer jugadores mediocres y de esa manera salir adelante. Gracias.